En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Honra la Iglesia en este día hace la fiesta en honor a San Clemente I, Papa de Roma, tercer sucesor del apóstol San Pedro, después de Lino, de Cleto y de Lino. Este Papa que vivió a finales del siglo I y que el mismo San Ireneo de Lyon atestigua que conoció a los apóstoles, los había visto, se había relacionado con ellos y tenía todavía la predicación apostólica viva en sus oídos y su tradición, la tradición predicada por los apóstoles, ante sus ojos. Es el Clemente que el apóstol San Pablo, en la carta a los filipenses que hemos leído, cita como compañero suyo en los trabajos del Evangelio. Y San Eusebio de Cesarea nos informa también de que ha llegado hasta su tiempo pues una carta del Papa a los Corintios, una carta que se sigue leyendo en las asambleas litúrgicas y casi se tiene como un libro canónico más de la Escritura. El Papa San Clemente escribe esta carta a los Corintios, pues allí había unas dificultades que el Papa, como Papa de Roma, con ese primado conferido a Pedro por parte del Señor, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le hace intervenir en esa comunidad para poner orden, pues unos jóvenes contestatarios habían rechazado el gobierno por parte de los presbíteros que allí había. Esta carta constituye un primer ejercicio del primado romano después de la muerte de San Pedro. A semejanza de las cartas de San Pablo dirigidas a las primeras comunidades, la carta de San Clemente tiene también esa parte indicativa que recuerda, que exhorta, que anuncia la buena nueva del Evangelio, la salvación de Jesucristo, que es siempre motivo de alegría, que es motivo de gozo, que es motivo de salvación para todos aquellos que acogen la fe. Pero al mismo tiempo, como las mismas cartas de San Pablo, tiene esa parte esa parte imperativa, es decir, hemos de recibir ese don y hemos de corresponder a ese don, hemos de vivir conforme a la fe que profesamos, siempre en esa dialéctica entre el creer y el vivir, entre la fe que profesamos y lo que nuestras acciones y obras demuestran. Por eso es necesario una y otra vez recordar las verdades de la fe para nosotros convertirnos constantemente a ellas. Es necesario convertirnos todos los días hacia el Señor. En la carta de San Clemente, el Papa busca, lógicamente, la razón de aquellas discordias, de aquellas rupturas, de aquellos problemas. ¿Por qué? Y el Papa responde, el motivo hay que buscarlo en el debilitamiento de la caridad y de las otras virtudes cristianas. Siempre cuando se presentan problemas, ya sea en el ámbito de una parroquia, de una comunidad parroquial, ya sea dentro del ámbito de la familia, ya sea en el ámbito del trabajo, etcétera, etcétera, o en la Iglesia universal, la raíz está en el enfriamiento de la caridad, en la falta de caridad y de las otras virtudes que han de adornar la vida cristiana. Por eso el Papa señala el remedio, invita a la humildad y al amor fraterno, como ya anteriormente en la Sagrada Escritura se exhorta, y particularmente el apóstol San Pablo. El Papa recuerda que Dios ha querido establecer un orden, una jerarquía en su Iglesia. Y esto es actualísimo en nuestros días, donde esta mente sinodal que se va imponiendo, que va ganando terreno, que pensamos que esto es una organización política mundana, donde hay que tener igualdad de derechos, etcétera, etcétera,
hemos de ir a la fundación de la Iglesia, a lo que Cristo quiso. Y Cristo quiso fundar sobre roca, sobre Pedro, sobre sus apóstoles y sus sucesores. La Iglesia es jerárquica, nos guste o no nos guste. Así lo ha querido Dios nuestro Señor, así le ha gustado a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que aceptarlo, no como una, vamos a decir, crear una, vamos a decir, una contraposición, ni unos que mandan y otros que obedecen, como si fuera esto, vamos a decir, la guerra, la lucha de clases del comunismo, sino en el orden que Dios ha establecido, así como lo ha establecido en la naturaleza y ha hecho al Padre más digno de honor que al Hijo. Así en la Iglesia Dios nuestro Señor ha querido establecer un orden, una jerarquía, una disciplina. Es curioso que en esta carta de San Clemente aparece por primera vez la expresión laico, referido a aquel cristiano bautizado, marcando así la diferencia entre los sacerdotes y los laicos, entre la jerarquía y el pueblo santo de Dios. San Clemente explica claramente la doctrina de la sucesión apostólica. Lo explica claramente y de forma muy sencilla. Dios Padre envió a su Hijo nuestro Señor Jesucristo envió a los apóstoles y éstos nombraron dignos sucesores suyos, estableciendo obispos y presbíteros en las comunidades cristianas que fundaron. Por eso, con estas palabras, entendemos que la Iglesia tiene una estructura sacramental, no una estructura política. La acción de Dios que sale a nuestro encuentro en la liturgia precede a nuestras decisiones y a nuestras ideas. La Iglesia es, sobre todo, don de Dios y no creación nuestra. Por eso, estos que ahora quieren crear una nueva Iglesia, una Iglesia sinodal, asamblearia, pues lógicamente van contra la misma voluntad divina, contra la misma constitución que Cristo nuestro Señor quiso para su Iglesia. La Iglesia no es creación nuestra, es un don de Dios. Y por eso esta estructura que Dios le ha querido dar garantiza también, por tanto, la santidad de la misma Iglesia. La carta de San Clemente termina con una gran oración compuesta por el Papa, una oración donde él, alabando a Dios nuestro Señor, creador de todas las cosas, tiene una oración muy particular por las autoridades civiles. Y el apóstol San Pablo exhortaba a rezar por los que nos gobiernan. San Clemente tiene que sufrir la persecución, él junto con los cristianos de su tiempo, en tiempos de Domiciano. Él mismo tendrá que sufrir el destierro a unas minas de mármol. Él mismo tendrá que sufrir en sí la persecución de los malos, de los que gobernaban. Y en cambio no deja de rezar por ellos, porque asimismo acepta la voluntad de Dios en este orden querido y establecido en la sociedad. Manifiesta la preocupación de que las autoridades sean dóciles a Dios, ejerzan con paz, mansedumbre, piedad, el poder que Dios les ha dado, a semejanza de Cristo nuestro Señor, que se sometió a la autoridad de los mismos judíos y a la autoridad de Poncio Pilato. El César no lo es todo, existe otra autoridad, y es la autoridad de Dios nuestro Señor, esta autoridad ante la cual el Estado, los políticos, los que gobiernan, deben estar sometidos. La oración del Papa es universal. Valga este pequeño fragmento para que lo hagamos también nuestro en este día. Así rezaba San Clemente. Te rogamos, Señor y Maestro, que seas nuestra ayuda y socorro. Salva en nosotros a aquellos que están en la tribulación. Ten misericordia de los abatidos. Levanta a los caídos. Muéstrate a los necesitados, restaura a los apartados, convierte a los descarriados de tu pueblo, alimenta a los hambrientos, suelta a los presos, sostén a los débiles, confirma a los de corazón flaco, que todos los gentiles sepan
que solo tú eres Dios y Jesucristo es tu Hijo, y nosotros somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.